Gracias, Pablo. Vamos a hablar del precio de la carne porque fue motivo de preocupación y de intervención del gobierno que en el mes de junio, a finales del mes de junio, decidió suspender las exportaciones. Ya ha transcurrido un mes de evolución de esa medida, que no fue una suspensión total, sino parcial, y que aún sigue vigente con la aplicación de un acuerdo respecto del acceso a determinados cortes con precios que puedan acomodarse al bolsillo de los argentinos. ¿Qué ha pasado en este mes con la evolución del precio del principal producto que integra la mesa de los argentinos? Bueno, el Centro CEPA, en el monitor que hace un seguimiento del precio de la carne, ha sintetizado la evolución y lo que ha ocurrido en el último mes. Lo vamos a ver antes de profundizar el análisis. Como ustedes ven, para el Centro CEPA, Centro de Economía Política en la Argentina, en el mes de julio el precio de la carne retrocedió un 1%, rompiendo una tendencia de permanente suba que desde julio del 2020 se mantenía, con una suba extrema del 20,2% en el mes de diciembre, pero por ejemplo en junio el aumento fue de casi el 8%, 7,9%, y se registra en julio, según este análisis que elaboró el CEPA sobre la base del instituto que hace la promoción de la carne vacuna en la Argentina, tiene la baja más significativa desde enero del 2020 hasta nuestros días. ¿Qué pasó en la conformación? ¿Cuáles fueron los cortes? Los que más bajaron y los que menos bajaron. Vemos la próxima placa. Ahí ven ustedes que los cortes caros bajaron un 1%, los cortes intermedios bajaron un 0,9%, mientras que los cortes económicos bajaron un 2%, el promedio de baja es un 1%. El pollo aumentó 4% en el mes de junio. Para analizar qué significan estos datos, vamos a convocar al investigador de CEPA, Juan Pablo Costa, que está del otro lado de la videollamada. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por aportarnos este análisis. Bueno, ¿qué lectura hay que hacer de esto? No parece muy significativo el retroceso del 1%, había subido mucho, pero al menos no siguió subiendo la carne. Sí, a ver, yo creo que hay que hacer una lectura en clave económica y en clave política, porque por supuesto, como bien lo introducías, esto está vinculado también con el cierre de exportaciones que planteó el gobierno nacional durante el mes de mayo, y la negociación, la pulseada con los principales frigoríficos exportadores, bien digo, para generar algún tipo de acuerdo de precios. Entonces, acá un primer elemento es que el gobierno logra, ¿sí?, establecer una baja del precio nominal. Esto no es poco, obviamente, a ver, el 1% no es una caída muy importante, ni mucho menos, pero sí, en el gráfico incluso que recién veíamos, se nota una evidente desaceleración del precio que desde diciembre, especialmente noviembre y diciembre de 2020, se había acelerado mucho. Y especialmente además creo, considerando que las medidas que toma el gobierno, recordemos, el gobierno en un primer momento cierra por un mes de manera provisoria totalmente las exportaciones de carne y luego entra en un esquema que es el que sigue vigente hasta el día de hoy y lo va a seguir siendo por todo el 2020, en un esquema parcial o intermedio en donde se restringen la exportación de algunos cortes en particular, y de la carne en general también se establecen algunos topes, ¿sí? Todo esto está vinculado al levantamiento de las restricciones a las exportaciones que tuvimos en el año 2016. A partir de allí se dispara la exportación de carne y obviamente empieza a haber algunos problemas vinculados a la oferta en el mercado interno. Entonces creo que ahí hay, en un primer momento, cuando el gobierno sobre fines de mayo, el 20 de mayo aproximadamente, cierra las exportaciones, hay una primera respuesta de los frigoríficos exportadores que digamos, se plantea un aumento del precio de la hacienda, del mercado de Liniers. Luego de eso se comienza a retrotraer y finalmente terminan los precios mayoristas, los precios del novillo, digamos,
en pie por detrás de los precios que tenía a mediados del mes de mayo. Es decir, en un primer momento el gobierno, a nivel mayorista, siempre hablando, logra este objetivo. El problema es que eso no se había visto en los precios de mostrador, porque de hecho durante el mes de junio el incremento fue casi del 8%, ¿sí? Ahora, durante el mes de julio, sí se empieza a ver un impacto en los precios de mostrador, un impacto pequeño, ¿sí? Pero, digamos, se corta con esta dinámica alcista. Juan Pablo, hay una cuestión, déjame aclarar esto, una sí. cuestión muy importante es que estos precios que nosotros vemos, esta caída de los precios, no son los precios del acuerdo de precios de la carne, que son precios controlados, digamos, sensiblemente menores, son precios de los cortes que están por fuera del acuerdo de precios en carnicerías. Bueno, Sí. y la otra cuestión, ¿en qué distrito están referenciados estos precios? ¿En todo el país? ¿En Capital Federal y Gran Buenos Aires? Porque las realidades también son distintas. Por supuesto, las realidades pueden ser distintas. Esto es un reglamento que se hace en todo el país. De hecho, nos basamos en el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es uno de los institutos, digamos, referencia del sector desde el punto de vista de las cámaras, digamos, del sector cárnico, con lo cual, digamos, es un buen relevamiento. Por supuesto, nosotros ahí hacemos un trabajo de procesamiento y de ponderación, es una cuestión metodológica, digamos, de cómo se construyen las canastas. El otro elemento creo que el gobierno logra de alguna forma también es, yo creo acá sí, digamos, porque esto es importante, a veces es difícil de entender, digamos, los problemas con la carne no solo están vinculados al aumento de las exportaciones y por lo tanto la reducción de la oferta en el mercado interno, sino incluso con lo que se conoció como rulo ganadero. ¿Qué es el rulo ganadero? Alguno habrá visto que se le llama rulo a una maniobra, ¿no?, de comprar dólares. Vieron que ahora tenemos mucho tipo de cambio, entonces comprar dólares, por ejemplo, por el canal oficial y venderlo en el mercado ilegal o en el mercado negro, blue, etcétera. Bueno, algo así, pero con la carne, en donde los exportadores declaraban menos de lo que finalmente exportaban y entonces esa diferencia de dólares la liquidaban en el mercado paralelo haciendo una rentabilidad extraordinaria. Hasta acá estamos ante una típica maniobra comercial, obviamente además de evasión impositiva, pero alguno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los precios de la carne? Bueno, el problema es que esto generaba un incremento muy fuerte de la rentabilidad y estos sectores iban a los mercados de Hacienda a comprar obviamente el ganado para hacer esta operatoria y eso iba empujando también los precios para arriba. Entonces, lo que vemos es que hay todo un conjunto de cuestiones que fue confluyendo a que se generara esta dinámica mala, ¿no?, en términos de mercado interno de aumento de precios. Por suerte pareciera estar estabilizándose, esperemos que continúe, yo creo que sí, los números de exportación son muy elocuentes, se ha reducido en los últimos meses no, especialmente a partir de junio, con las medidas vinculadas a los topes de exportación y demás, se ha reducido drásticamente, cerca de un 45% respecto a mayo, las exportaciones de carne y un 30% respecto al año 2020. Bueno, eso es lo que se observará en el futuro. Por supuesto que el sector cárnico se queja porque eso ha impedido que ingresen dólares y que puede afectar también, está impactando en los stocks ganaderos. ¿Ustedes creen que la tendencia hacia lo que viene es consolidar este valor, digo, de estabilidad de la carne? Yo creo que sí, a ver, hay varias cuestiones. Obviamente el sector ganadero y especialmente el sector exportador, digamos, plantea quejas, esto es lógico, digamos, acá hay una tensión natural entre los sectores que quieren exportar para obtener la mayor rentabilidad posible y el cuidado de la mesa de los argentinos y las argentinas. Acá el gobierno tiene que, obviamente, arbitrar en esta relación. De cualquier forma, me parece a mí estas medidas de cierres, no cierres, de topes, mejor dicho, de exportaciones, porque ya cierres no hay, son transitorias hasta fin de año. Veremos qué ocurre el año que viene. Yo creo que ahí hay una discusión con los exportadores de decir, bueno,
vos vas a poder exportar, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar precios coherentes para el mercado interno. Esa es la pulseada que se va a venir seguramente estos meses. Y además hay algunas políticas de mediano plazo que ya se están tomando vinculadas a la generación de créditos baratos y flexibles a través de la banca pública para el sector productivo ganadero, ¿para qué? Para que en el mediano plazo, obviamente esto no se puede hacer rápido, aumenten las cabezas de ganado, el stock, y obviamente entonces poder aumentar las exportaciones sin afectar el consumo interno. Muchas gracias por el análisis, Juan Pablo, muy amable. A ustedes, buenas noches. Lo que resta por también poner en la mesa de discusión es la cuestión de si esto en los hechos termina traduciéndose en una mejora de la calidad de consumo de alimentos básicos como la carne en la Argentina. Y esto se va a notar cuando conozcamos el índice de consumo que mensualmente también se va siguiendo. Hemos marcado el registro más bajo en 100 años de consumo de carne en la República Argentina. La verdadera validación de una política está en saber si los argentinos pueden volver a comer la carne que comían. Así son las cosas.